Muy bien, seguimos. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación, también la 30. Te decía que salimos desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Salimos para todo el mundo y a través de nuestro Facebook, en donde estamos, nuestro ex, arroba en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Material en imagen y en sonido, por supuesto, en imagen y en sonido, con las ediciones que realiza nuestra queridísima compañera de trabajo, Mariana Peralta. Una edición impecable que reúne material periodístico de 4 años. Tenés un archivo impresionante ahí de actividad periodística, de material periodístico para revisar, para subir a redes, para compartir. Apretás el botoncito suscribir y nos das una mano, nos ayudás en difundir nuestras ideas liberales, democráticas y republicanas en todo este continente latinoamericano tan embromado en ese tema, tan perjudicado, tan hackeado en las libertades, en el desarrollo cierto de un modelo democrático, de un Estado de Derecho, con poblaciones sumergidas en la ignorancia, lamentablemente, sumergidas en severos estamentos de ignorancia. Hablamos del capital, el capital cultural, el capital educativo. Capital cultural es todo lo que vas reuniendo respecto a tu condición de tal, tu experiencia de vida, tus hábitos de lectura, tus frecuentaciones a distintos lugares, espectáculos públicos, el cine, el teatro, por supuesto que exposiciones, viajes, gastronomía, la consulta de cualquier tema, sos especialista en algo, sos coleccionista, todo eso va dando un acervo cultural en esa persona que también es un capital muy importante y que incluso puede fructificar hasta en un emprendimiento. Todo eso es la sociedad libre. Y fíjate vos que a esa sociedad libre la describe con mucha certeza un marxista-leninista como el sociólogo francés Bordeaux. Increíble. ¿Sabés que respecto a esto del capital, ya empezamos a escuchar lo que va a ser una campaña muy tóxica de parte del Partido Comunista de Uruguay en nuestro país, porque iniciaron una campaña de recolección de firmas para, bueno, ir a un plebiscito e introducir en la Constitución una norma que prohíba la capitalización y el ahorro de los uruguayos dentro del sistema que tiene nuestra actual ley vigente, incluso con esta reforma reciente, la ley vigente de la seguridad social, que plantea un pilar de ahorro y capitalización que equivale al 50% de los aportes que hacen los trabajadores. Y que también pueden realizar aquellos que emprenden por su propia cuenta, pueden abrir también hacia a un pilar de capitalización y ahorro sobre determinada cuantía. No es alta, son cuantías bajas y a partir de ahí se puede capitalizar el ahorro. Eso está perfectamente contemplado y no solo contemplado, sino protegido por nuestra Constitución. Artículos 32, artículo 36, artículo 7. Protege a la propiedad como un derecho inviolable. Por lo tanto, introducirle a la Constitución una norma que prohíba constitucionalmente una actividad lícita, como lo es la actividad empresarial de las AFAPs, es directamente inconstitucional. Y a su vez introducir una norma que le prohíba a los uruguayos capitalizar sus ahorros, es decir, desde sus esfuerzos personales, bajo el derecho deber de trabajar, eso dice el artículo 53, tenemos ese derecho deber de emplear nuestra energía corporal e intelectual, y así entonces, desde ese esfuerzo, tenemos todo el derecho a ahorrar y a capitalizar el producto o el fruto de ese esfuerzo. Todo esto está contemplado por la Constitución. Por lo tanto, un plebiscito que lleve a una norma que le introduzca a la Constitución
una prohibición de una actividad lícita, normativizada, prescripta por la propia Constitución, es introducir una gravísima contradicción a nuestra Carta Constitucional y es desequilibrarla, es romperle ese orden jurídico, esa cohesión de las partes en un todo, como decíamos ayer, o un todo integrado por partes que se combinan exactamente porque tienen la misma naturaleza, en este caso, la misma naturaleza normativa, los mismos principios jurídicos que hacen a un orden jurídico desde nuestra Constitución. Por lo tanto, a la Constitución, integrarle una norma que discrepa abiertamente con sus preceptos normativos, con el orden jurídico que la Constitución establece, que la Constitución formula, y que es a modo de una ingeniería jurídica, de un sistema jurídico montado sobre la base de principios, que son esos vasos comunicantes, son esas coordenadas que van entretejiendo a todas las partículas o a todos esos factores que se van integrando en ese orden jurídico de acuerdo a los mismos principios jurídicos que le dan cohesión. Bueno, esto es un disparate mayúsculo, querer por la vía plebiscitaria, que es el simulacro de lo democrático, porque por una vía formal, formalmente está contemplado por la Constitución que se puedan reunir tanta cantidad de firmas para obtener así el crédito ante la Corte Electoral y que habilite un plebiscito, esa es la vía formal. Bueno, se establece por esa vía formal de aparente democracia una gran perpetración del terror, de un acto terrorista de legislar por la vía directa, induciendo a error a nuestra población para introducir en nuestra Carta Magna una norma flagrantemente inconstitucional y lesiva de muerte para nuestra Constitución, que la lesiona de muerte porque la plantea muy contradictoria en sí misma como documento escrito fundamental de nuestro país. ¿Se dan cuenta el acto terrorista que está perpetrando el Partido Comunista del Uruguay? Y dentro de este marco tenemos que empezar a escuchar argumentaciones tóxicas, de muy baja estofa, de bajísimo nivel intelectual, donde precisamente descapitaliza a la opinión pública si acaso le rinden, digamos, homenaje de seriedad o le rinden pleitesía a esas argumentaciones falaces que son argumentaciones de terroristas contra nuestro Estado democrático, contra nuestro Estado de Derecho democrático liberal. Son un atentado contra la Constitución. Entonces se escucha por ahí voces diciendo que tienen números de las altísimas rentabilidades que están teniendo las AFAPs, entre las cuales una es del Estado, porque es la AFAP Brow, que tampoco lo dicen. Es el propio Banco de la República Oriental de Uruguay que tiene un servicio AFAP. Y creo que la otra es Sura AFAP. Habían dos antes, una se fue porque no conquistaba mercado, dado que la ley anterior, inclusive el primer formato de este pilar, digamos, llamado así, pilar del ahorro, y la capitalización era muy acotado, era muy limitado, y no pudieron obtener el mercado y se fueron. Y otra FAP sí, por corrupción, fue inhabilitada por el Banco Central del Uruguay, con la Comisión de Ilícitos incluso, lo cual dice que tenemos en nuestro sistema un sólido, muy sólido dispositivo de garantía respecto al cumplimiento de todas las obligaciones que estas empresas legítimamente desarrollan en el país, me refiero a las AFAPs, porque tienen el control exhaustivo del Banco Central del Uruguay. Son supervisadas por el Banco Central del Uruguay con las auditorías del Banco Central del Uruguay año a año y de acuerdo a todo el estatuto reglamentario de la ley de la previsión social, de la nueva ley previsional, como también estaba en el régimen anterior. Por lo tanto, es un régimen garantista desde el punto de vista jurídico, totalmente garantista. Es decir, acá no hay ninguna timba, acá no hay ninguna jugada de especuladores, simplemente es una actividad legítima, empresarial, que le permite a los uruguayos ingresar a un círculo virtuoso de capitalización. Y a la prueba está que se capitalizaron 22.000 millones de dólares, de los cuales las dos terceras partes es producto de la rentabilidad que se obtuvo de la base monetaria del ahorro,
de esa base monetaria del ahorro de los uruguayos se multiplicó hacia 22.000 millones de dólares con emprendimientos tales como el Shopping Montevideo, como un montón de emprendimientos en Valentines y ahora nuevos emprendimientos en una cadena inmobiliaria importante en distintas zonas del país y a su vez colocación de esos dineros también en fondos de inversión en el extranjero, en fideicomisos. Es toda una ingeniería empresarial, financiera, pero que propende a la inversión de ese dinero en actividades productivas. Por lo tanto, va generando un círculo virtuoso de formación de capital para que nazcan empresas nuevas en el país. Y así nacen nuevas empresas, nuevos negocios y se va incrementando la cadena productiva, la cadena de valor y también se va produciendo una gran cadena de fuentes de trabajo que se van haciendo fuentes de trabajo cada vez más sustentables en la medida que esto más rentabilice. Ese es el capitalismo. Mientras hablamos de 22.000 millones de dólares sobre la base de una cuantía de ahorro que era muy limitada por el régimen anterior y que ahora se va a ampliar, porque ahora se permite que opcionalmente los uruguayos puedan del 15% de sus aportes al BPS, la mitad aportarlo para sus propios ahorros y sus capitalizaciones, y por ende ese ahorro y capitalización es propio, es personal, va a integrar tu patrimonio personal, va a quedar en tu renta vitalicia, vas a retirar de esa renta lo que quieras, una vez que tengas una capitalización importante, interesante, vas a poder recapitalizar nuevamente, vas a poder invertir ese dinero que retirás en una compra, cualquiera sea, o en invertir en un negocio. Todo va siendo un círculo virtuoso. Todo lo contrario del pilar de reparto del BPS, para el cual están jugando esta jugada los integrantes del PIT-CNT, ya PIT-CNT-FA, desde la estrategia del Partido Comunista, para hacer desbarrancar todo este sistema virtuoso de las AFAPs, que son un modelo económico de desarrollo, para devolvernos o volvernos a la época de las cavernas con el sistema 100% de reparto, la repartija, que digo yo, la repartija socialista que nos lleva a solventar a casi 5.000 empleados públicos, dirigentes del BPS, al mantenimiento de los edificios del BPS, cuando es simplemente un sistema que unas pocas computadoras lo podrían hacer, porque es transferencia de dinero, un pasamano, entra y sale dinero. El BPS recoge dinero, pasa el gorro, recoge el dinero, 6% del IVA, los aportes que hacemos todos, más los aportes extra que le hace el Estado, y de todo eso junto, además le sacaba plata a las jubilaciones con el impuesto inconstitucional del IAS, que ahora lo bajaron con esta reforma legislativa, con el IRPF, etcétera. Todo eso lo rejunta, necesita 10.000 millones de dólares por año, dice que da pérdidas, para luego hacer un reparto. Ellos quieren que sea el 100% así y romper con esta actividad legítima de productividad, de rentabilidad que se plantea bajo el régimen del ahorro y la capitalización. Pero a su vez ese dinero, que es de todos los uruguayos, es de los particulares, de cada uno de los particulares con sus esfuerzos, tanto los ahorristas como las empresas que van invirtiendo las rentabilidades, incluso las rentas de sus propios servicios, es decir, el cobro, el precio del servicio financiero que brindan también tiene un costo, evidentemente, que está dado sobre la base de la renta, además. Te cobran un porcentaje de lo que rentabilizás, no te cobran a tu dinero, no es tu dinero ahorrado al que le cobran, sino lo que rentabiliza tu dinero, esas AFAPs comparten, son un socio que comparte porcentaje de esa rentabilidad. Eso tampoco lo dicen. Y sobre esa rentabilidad, que es la producción del dinero, se multiplica, se generan fuentes de trabajo porque se generan industrias, empresas, como se montó ese inmenso shopping, y creo que es una cadena, son dos, y así tantas empresas que puedan surgir o emprendimientos o inversiones. Y todo ese dinero se lo quieren sacar, confiscar por constitución robarlo, sacarlo y llevárselo todo ese dinero al sistema de reparto del BPS. Tremendo, ¿eh? ¿Y qué dicen ellos? Que dan altas rentabilidades. ¿Y cuál es el problema? Por suerte, ¿no? Aleluya, dan altas rentabilidades, porque si no, no sería sustentable el sistema. Es la idea, que sean altas las rentabilidades, porque eso permite precisamente la inversión. Tendrían que leer a Karl Menger, por ejemplo, ¿no? Que le hizo callar la boca a Marx cuando le habló de que la plusvalía no era un factor a estudiar en la economía, era irrelevante, porque la producción de capitales en el capitalismo es de una racionalización empresarial
hay que racionalizar todas las etapas de producción, todo lo que son los factores de costo y a su vez el cálculo de lo que era la utilidad marginal, que eso era lo que importaba. Y que la mano de obra no era robada, como decía Marx a través del concepto de plusvalía. No, no es que la mano de obra le aporte el valor agregado y le dé el valor al producto del cual el obrero después no recibe ese valor, es todo mentira eso. El valor del producto es la utilidad marginal y tiene que ver con el costo de esa producción, con toda la cadena de costos que es inmensa, compleja, y a medida que se hacen más grandes las escalas productivas, se hace más compleja, y la mano de obra es un factor más de costo que de valor. Es de costo necesario, como se necesita la maquinaria, como se necesitan establecimientos empresariales o fabriles, como se necesitan administrativos, como se necesita el transporte, como se necesita cada uno de los factores de la producción, se necesita la mano de obra. E inclusive hay mano de obra no calificada, que es mano de obra serial, por lo tanto no le está aportando un valor. Bueno, todo eso lo explica matemáticamente Karl Menger, el gran austríaco fundador de la escuela de Austria, la escuela económica de Austria, que es el, digamos, el liberalismo capitalista con la teoría científica de la economía. La economía pega un vuelco aún mayor del que ya tenía con grandes economistas como Benham, como David Ricardo, como Adam Smith, como el propio Bastiat en Francia, ya tenía una impronta fuerte de ciencia, pero pega un vuelco, bueno, revolucionario, de paradigmas importantísimos, donde las matemáticas se introducen como el lenguaje natural de la economía a partir de ese libro, Principios de la Economía Política de Karl Menger. Tendrían que leer algo. Pero viste que la mentira muchas veces tiene que ver con aparentar saber lo que no sabés, porque no tenés capital educativo, no tenés capital cultural, como le pasa a estos hombres de las cavernas del PICNTFA, que te hablan desde las cavernas de la teoría económica, desde la edad de las cavernas de la teoría del capitalismo, de la teoría de la democracia, que te hablan desde las cavernas, inclusive terroristas cavernarios contra la Constitución, y aparentan saber lo que no saben y hablan como que saben, pero no saben. Sí, parezco medio entre Cantinflas y el Quijote, ¿no? Pero son así, son palabreros, simplemente hablan, es bla, 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 pero no están diciendo nada serio y están diciendo estupideces que dan altas rentabilidades. Mejor, ¿cuál es el problema? Siempre el mismo problema de los comunistas, que den rentabilidades. Pero cuando ellos tienen rentabilidades les viene bárbaro. Y cuando hay ajustes salariales les viene bárbaro. Y decime de un comunista líder que viva en la pobreza. A través de toda la historia, de todos los comunistas, de todo el Partido Comunista, de su internacional comunista, decime quién vivió en la pobreza. De los líderes, líderes sindicales, líderes del partido, líderes políticos. A ellos les interesa muchísimo el dinero, ¿eh? Y es raro, ¿no? Porque fíjate que quien critica antagónicamente al sistema económico capitalista es el comunismo a través del manifiesto comunista. Qué raro, ¿no? Claro, ¿qué te va a decir el comunista del capitalismo? Que es malo el capitalismo. ¿Y quiénes son los que critican este sistema virtuoso de las AFAPs al extremo de querer perjudicar gravemente nuestra constitución? Los comunistas del Uruguay. Y el sistema político todo callado la boca. A ver qué pasa con la mente de pensamiento mágico, más que de pensamiento racional, científico, de estrategia política, para frenar esto, e inclusive la Corte Electoral, que tiene todas las atribuciones para frenar esto y decirle, señores, la vía formal está muy bien, pero el contenido es inconstitucional. No pueden plantear un plebiscito con estas características porque es introducirle a la Constitución una norma inconstitucional. Tiene que salir ahí los juristas, asesores letrados, juristas de la Corte Electoral, tiene todas las atribuciones la Corte Electoral como autoridad jurisdiccional de un acto electoral para decirles esto no se puede hacer, no está permitido, porque introducirían una norma severamente lesiva porque es inconstitucional. No podemos permitir que se propicie públicamente por la vía formal un plebiscito que introduciría una norma
de gravedad para la Constitución, porque la contradice, porque es inconstitucional. Nadie dice eso, nadie dice eso. Es evidente que el capital intelectual, el capital educativo y cultural de nuestro sistema político o de nuestra clase política, mira, te lo digo con esta mano, de este lado, porque prácticamente es de centro para acá, ¿no? El espectro político nuestro, el comportamiento pro Agenda 2030 es de centro para acá, ¿no? Bueno, toda esta, la clase política, todo este gran círculo de negociadores profesionales no tienen el capital educativo, el capital intelectual para manifestar, digamos que el uso crítico ante la opinión pública y advertir que esto realmente es muy grave, que es un atentado contra nuestra democracia. Creo que estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Le digo a todos ustedes que los espero mañana a partir de las 10 de la mañana. Y sí, para seguir preguntando, mañana día largo de 2 horas, igual que el viernes, muy intenso, con muchas notas, con nuestros panelistas, nuestros columnistas. Va a estar muy poblado el programa de mañana, así que no se lo pierdan, porque a partir de las 10 volvemos a preguntar en dónde estamos. Chau.